Durante siglos, la Biblia ha sido venerada como la palabra de Dios. Se ha predicado que es perfecta, eterna, incuestionable. Que en sus páginas arde la verdad sagrada, que cada línea fue inspirada por el Espíritu Santo y que cuestionarla es rebelarse contra el cielo mismo. Pero hay una historia que rara vez se cuenta desde el púlpito. Una historia escrita no por ángeles ni profetas, sino por emperadores, obispos ambiciosos y burócratas imperiales. Una historia en la que el dogma no fue revelado desde lo alto, sino votado entre disputas, manipulaciones y silencios forzados. Esa historia comienza, o al menos se consolida, en el año 325 después de Cristo, en un lugar llamado Nicea. El Imperio Romano estaba al borde de la fragmentación. El cristianismo, perseguido durante siglos, había crecido hasta convertirse en una fuerza imposible de ignorar. El emperador Constantino, pragmático y estratégico, entendió que si lograba unificar a los cristianos bajo una doctrina común, podría consolidar también la unidad política del imperio. Pero había un problema: los cristianos no estaban de acuerdo entre sí. En realidad, estaban peligrosamente divididos. ¿Era Jesús, Dios o simplemente un hombre inspirado? ¿Eran tres los dioses o uno solo? ¿Qué libros eran verdaderamente sagrados y cuáles eran herejía? Para resolver estas preguntas, Constantino convocó el Concilio de Nicea. No fue una reunión espiritual, fue una cumbre imperial. Asistieron más de 300 obispos de distintas regiones del imperio. Algunos llegaban con cicatrices de las persecuciones, otros con el hambre de poder que otorga la cercanía al trono. Allí, en salones custodiados por la Guardia Romana, se discutieron los fundamentos del cristianismo. Y lo que estaba en juego no era solo la teología, sino el poder sobre la conciencia colectiva. La primera gran disputa fue cristológica. ¿Quién era Jesús realmente? Arios, un presbítero de Alejandría, sostenía que Jesús había sido creado por Dios, que era un ser divino pero subordinado. Esta idea era compartida por muchos y tenía una lógica teológica sólida. Si Jesús era hijo, debía haber tenido un comienzo. Pero la facción liderada por Atanasio defendía que Jesús era coeterno con el Padre, que no fue creado, sino que siempre existió. Que Jesús no era semejante a Dios, sino de la misma esencia. Homoousios, esa palabra se convirtió en el campo de batalla. El debate fue feroz. Hubo insultos, amenazas y acusaciones. Constantino no estaba interesado en la verdad divina, sino en la estabilidad. Y la estabilidad requería uniformidad. Finalmente, se impuso la postura de Atanasio. Arios fue condenado como hereje, sus escritos fueron quemados y su nombre borrado de los registros. Así nació oficialmente la doctrina de la Trinidad. No por revelación, sino por mayoría de votos. Pero el Concilio de Nicea no solo dictó dogmas. También sembró las semillas de lo que más tarde se convertiría en el canon bíblico oficial. Aunque en ese momento no se cerró la lista definitiva de los libros sagrados, sí se marcó una tendencia: unificar los textos, consolidar una narrativa y eliminar las voces incómodas. Los evangelios que no coincidían con la línea trinitaria fueron descartados. Textos como el Evangelio de Tomás, que presentaba a un Jesús más místico y menos institucional, el Evangelio de María Magdalena, donde una mujer es la depositaria de revelaciones espirituales, o el libro de Enoc, que describe visiones cósmicas y ángeles caídos, fueron excluidos deliberadamente. ¿La razón? Eran peligrosos. No porque fueran falsos, sino porque eran diferentes. Porque no encajaban en la narrativa que el nuevo cristianismo imperial quería imponer. Porque otorgaban poder a los laicos, a las mujeres, a los gnósticos, a quienes buscaban una experiencia directa con lo divino sin necesidad de intermediarios. La Biblia, entonces, comenzó a tomar forma como un filtro. Un filtro impuesto por hombres que bajo la máscara de la ortodoxia, eliminaron todo lo que pudiera desafiar su autoridad. El proceso de canonización continuó en los siglos siguientes. Entre los siglos IV y V, concilios como el de Hipona y Cartago definieron los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy. Pero este canon no fue aceptado universalmente. Iglesias de Etiopía, Armenia o Siria conservaron libros distintos. Algunos añadieron textos que en Occidente se consideran apócrifos. Otros mantuvieron versiones anteriores a las correcciones de Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata, ajustándola a los lineamientos de Roma. La pregunta incómoda es inevitable: si la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo pudo ser editada, seleccionada, filtrada y en algunos casos censurada por comités humanos? ¿Puede lo eterno depender de un voto? ¿Puede lo divino someterse a la política? El caso del libro de Enoc es particularmente revelador. Fue considerado sagrado por los judíos durante siglos, citado en el Nuevo Testamento, en Judas 1:14, y conservado por la Iglesia etíope. Sin embargo, desapareció del canon occidental. ¿Por qué? Porque su contenido era perturbador. Enoc describe la caída de los ángeles, la mezcla genética entre seres celestiales y humanos, y revela conocimientos cósmicos que desafían la narrativa simplificada de la creación. Habla de dimensiones, de viajes entre mundos, de estructuras celestes. ¿Era demasiado para una fe que quería ser simple, moral y controlable? El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, presenta a un Jesús que enseña que el reino de Dios está dentro del ser humano. No hay infierno. No hay necesidad de iglesia. Solo conocimiento interior.
Esta visión es peligrosa para cualquier institución que quiera mediar entre el creyente y lo divino. ¿No es revelador que se haya eliminado un texto que empodera al individuo en favor de otros que refuerzan la obediencia a una estructura? Lo mismo ocurre con el Evangelio de María. Allí se describe cómo Jesús confió a María Magdalena enseñanzas secretas. Pedro y otros discípulos dudan de ella. La escena es simbólica, la tradición patriarcal negando la autoridad espiritual femenina. Este texto, de haber sido incluido en la Biblia, habría transformado radicalmente la historia del cristianismo. ¿Puede entonces decirse que la Biblia es imparcial, cuando ha excluido voces fundamentales por razones de género, política o mística? Incluso los evangelios aceptados muestran señales de ediciones posteriores. El final del Evangelio de Marcos, por ejemplo, termina abruptamente en los manuscritos más antiguos. Los versículos que describen la aparición de Jesús resucitado fueron añadidos después. Hay inconsistencias en las genealogías, contradicciones en los relatos de la pasión, versiones distintas de las palabras finales de Jesús en la cruz. ¿Cómo puede ser esto palabra perfecta? La verdad es más cruda y más humana. La Biblia es una construcción histórica. Es el resultado de debates, presiones, errores de copia, traducciones interesadas y decisiones políticas. Ha sido manipulada, ajustada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Y sin embargo, mantiene un poder simbólico inmenso. ¿Por qué? Porque más allá de sus contradicciones, ha sido utilizada como instrumento de poder. No solo espiritual, sino político, social, imperial. Durante la Edad Media, el acceso a la Biblia estuvo restringido. Traducirla a lenguas vernáculas era considerado delito. Los pocos que lo intentaron fueron perseguidos, excomulgados, ejecutados. ¿Qué tipo de verdad necesita protección con sangre? ¿Qué tipo de revelación requiere custodios que asesinan por preservar su versión? La imprenta y la Reforma protestante cambiaron el juego. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y eliminó varios libros que no consideraba inspirados. Su canon difiere del católico. La Iglesia Ortodoxa tiene otro. ¿Cuál es entonces la Biblia verdadera? ¿Cuántas versiones de la palabra perfecta pueden coexistir? Y llegamos a la pregunta final, ¿es la Biblia palabra divina o es una selección humana disfrazada de lo eterno? La respuesta, aunque incómoda, es que ambas cosas pueden ser ciertas, pero no en el sentido que se ha predicado. La Biblia contiene sabiduría, poesía, visiones, esperanzas. Pero también contiene miedo, control, censura. Es el espejo de la humanidad buscando lo divino, pero también construyendo dioses a su imagen y conveniencia. La idea de que Dios dictó palabra por palabra los textos, y que luego fueron preservados intactos por 2000 años, es una fantasía piadosa. La realidad es mucho más compleja, y mucho más peligrosa. El Concilio de Nicea fue solo el inicio de una larga historia de domesticación del mensaje. Lo que era experiencia fue convertido en dogma. Lo que era búsqueda fue convertido en doctrina. Lo que era diversidad fue aplastado por la unidad forzada. Y todo bajo el lema de la verdad. Hoy, miles redescubren los textos prohibidos. Estudian el Evangelio de Judas, los manuscritos del Mar Muerto, las versiones apócrifas. No buscan herejía. Buscan el fragmento perdido de una historia que fue mutilada. Porque intuyen que en lo excluido puede haber luz. Porque sienten que la Biblia que sobrevivió es solo una entre muchas posibles. No se trata de destruir la fe, se trata de liberarla. De devolver al individuo la capacidad de discernir, de buscar, de encontrarse con lo divino sin filtros imperiales. De dejar atrás la religión como sistema de obediencia y redescubrir la espiritualidad como camino de libertad. La Biblia, tal como la conocemos, no cayó del cielo. Cayó en un escritorio imperial. Fue editada con tinta, con miedo y con ambición. Fue armada por hombres que creyeron servir a Dios, o al menos, al César. Y sin embargo, su historia aún puede hablarnos. Pero solo si nos atrevemos a escuchar también las voces que fueron silenciadas. La palabra de Dios no está en un libro cerrado, sino en el diálogo entre los textos, en la tensión entre las versiones, en el fuego que arde entre lo aceptado y lo prohibido. El verdadero mensaje es el que aún sigue escondido, esperando ser leído sin miedo.